¿Hasta cuándo, Señor? Es el nombre del corto tema. ¿Hasta cuándo, Señor? Muchos de nosotros nos expresamos de esa manera, parecido cuando tenemos un problema. ¿Hasta cuándo voy a ser pobre? ¿Hasta cuándo salgo de la pobreza? ¿Hasta cuándo hago una casa? ¿Hasta cuándo encuentro un buen trabajo? ¿Hasta cuándo salgo de estos problemas? Bueno, sucesivamente un sinfín de términos que no tienen respuesta, algunas sí, algunas no, y eso es lo difícil. ¿Hasta cuándo, Señor? El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia escritura. Job 30:26 dice: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Volvemos a recopilar el versículo que habíamos leído en el tema anterior. Pero en Jeremías 12:1 es algo diferente y dice así: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alejaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tiene bien todos los que se portan deslealmente. Aquí hay una pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Pregunta, pregunta, pregunta. Aquí Jeremías, profeta, en su sufrimiento, en sus penas, él pregunta, ¿por qué el impío es prosperado en su camino y son desleales? O sea, no son personas leales. Y a la misma fecha también, en estos tiempos también suceden las mismas preguntas. Incluso entre los mismos cristianos. ¿Por qué algunos cristianos sufren? ¿Por qué otros no? ¿Por qué algunos cristianos pasan por penas? A veces pierden sus propiedades, pierden un carro, pierden negocio, a veces pierden cualquier cosa. Pero te quedas callado a veces porque la persona te cuenta, te dice, pues yo siento que me he portado bien. Yo siento que he seguido los pasos del Señor y ¿por qué me pasa esto? Yo ni tengo respuesta, amigos. Yo no tengo, de verdad, no tengo respuesta. Si alguno dice por ahí, sí, pero eso es, eso es un, eso es asumir algo que no sabes, porque no estás en el corazón de la persona, no estás en la mente de la persona, no estás en el corazón ni en la mente de Dios. Es más, no estás ni en la mente de Satanás, no conoces la mente de Satanás. Él sí probablemente sabe, y él sí probablemente sabe, pero él sí sabe si él fue o no. Pero hay cosas que él no sabe también, porque Satanás no está en la mente de Dios. Él sabe lo que hace. Satanás sabe lo que hace, pero no sabe lo que Dios hace. Entonces, son cosas que pasan en la vida. Sigamos leyendo, porque creo que es más importante leer la palabra de Dios que dar mis propios argumentos o comentarios. Jeremías 13:21. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto?
Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Claro, cuando hay maldad, ¿no? A esto se refiere el versículo aquí. Cuando uno comete maldad, porque uno siente, dice, bueno, es que lo hice y ahora estoy pagando por eso, que también no sabes si estás pagando por eso, porque no sabes dónde vino eso. ¿Ve? También no puedes asumir el 100% y decir, es que estoy pagando por lo que hice. Uno no sabe. ¿Acaso te dijeron qué prueba tienes? ¿Qué prueba por escrito tienes que estás pagando por algo que hiciste? Estás pagando mal por algo que hiciste. ¿Qué prueba por escrito tienes? No más la imaginación. Te imaginas porque te imaginas que hiciste un mal y ahora estás pagando por eso. Es diferente historia cuando tú cometes un error y te agarra la justicia y la justicia dice que vas a estar encerrado en la cárcel por haber cometido un error. Eso es otra cosa, porque tienes por escrito firmas. Malaquías 2:17 dice, no vamos a dar muchos detalles porque no tenemos mucho tiempo. Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. O sea, ¿qué palabras? ¿Qué tipo de palabras? ¿Será que cuando una persona, un ateo dice que no existe Dios? ¿O será cuando una persona habla mal de Dios o se burla de Dios? ¿Será que es aquella persona que bromea con el nombre de Dios? ¿Será que aquella persona que conoce la Biblia dice, pues una vez no importa? ¿Será que es aquella persona que roba las ofrendas? ¿Será que es aquel pastor que roba la iglesia económicamente? Cada quien sabe, pero no tienes prueba, no tienes nada por escrito. Salmos 10:1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esto es diferente. Este texto más bien va aplicado a las personas que sufren, que pasan por penas. Lo puede decir una persona que es cristiana y está pasando por una pena grande, como también lo puede decir una persona que no es cristiana, que no cree en Dios y en Jesús y habla de esa manera. Porque todos tenemos derechos de hablar así, de usar esta frase. Dios no prohíbe, Dios no sanciona a nadie por expresarse y preguntarle a Dios lo que está pasando. Hay cosas en que a Dios le agrada cuando le cuestionamos y claro, hay cosas que a Dios no le va a agradar. Pero no es malo como para decir, como nosotros, si hicimos un mal a otro, luego pensamos en la venganza. Dios, el Hijo no son vengativos. Ahí tiene usted prueba cuando Cristo murió en la cruz. Todas las cosas que se le vino encima de Israel, todas las cosas negativas que se le vino encima del pueblo de Israel, la destrucción de Jerusalén, fue por causa, naturalmente, cosas que sucedieron por no obedecer a Dios. En otras palabras, lo que quiero dar a entender es de que si tú tienes fuerza para defenderte y te apoyas de Dios, tienes extra fuerza, tienes una fuerza extra. Pero si tú tienes una fuerza y no la combinas con Dios, entonces más de alguna persona viene más fuerte que tú y te va a ganar. La diferencia está en que si eres fuerte, pero te unes con Dios, esa fuerza te multiplica y nadie te va a ganar. Esa es la diferencia. Los textos plantean muchas
Preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué aparece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros e incluso oculto, como le pasó al Señor Jesús cuando dijo el Señor Jesús: Señor, Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Independientemente de qué respuesta damos a esas preguntas, podemos tener muchas preguntas en la mente. ¿Qué respuesta tenemos? Y al problema del mal en general que existe. A veces vivimos en colonias, vivimos en ciudades, vivimos en lugares en donde está el crimen organizado y corremos riesgo de nuestra vida diariamente o tenemos que pagar una cuota diariamente para subsistir. El problema del mal en general debemos asegurarnos de no trivializarlo. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad del mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia. Sí, Dios odia el mal. Dios no le gusta el mal. A Dios no le gusta que una persona esté llorando. Dios no le gusta verlo a usted sufriendo. Y hay muchas personas que viene un terremoto, muchas personas se quedan enterradas sin padre, sin hijos, o a veces queda un bebé sobreviviente sin padre. ¿Usted cree que eso no es un mal? ¿Usted cree que a Dios le gusta eso? ¿Usted cree que Dios mandó el terremoto y dijo Dios dijo así: les voy a mandar un terremoto a esta gente que vive en tal parte porque no me caen bien, porque ellos no me obedecen? Los voy a matar a todos, nomás voy a dejar un bebé libre. ¿Usted cree que Dios es capaz de hacer eso? ¿Usted cree, moralmente, usted cree que Dios es así? Bueno, yo le digo que no. Por eso dice su palabra, Dios es amor. Entonces, ¿qué tipo de amor tendría Dios si fuera así? Nosotros fuimos educados en una cultura religiosa en donde nos enseñaron que cuando hay un terremoto es que Dios me castigó. Cuando hay un huracán, luego decimos, es que Dios nos mandó eso porque hicimos esto. O cuando hay sequía, no podemos cosechar, luego decimos, ay Dios, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron nuestros padres? Luego echamos la culpa a Dios. ¿Por qué no tomamos nosotros responsabilidad, que somos parte o es algo natural que está al lado del ser humano? No podemos evitar, pero no es Dios, Dios no le agrada hacer eso. En Mateo 24:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios también pasó por nuestros dolores, nuestras penas, que usted y yo pasamos diariamente. Jesús mismo preguntó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz. Vamos al comentario de la señora White, dice así: el Señor no tarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. Él no se ha olvidado de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sean engañados con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros puedan convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él para que cuando haya llenado la medida de su iniquidad,
todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley, oprimido a su pueblo, recibirán la justicia recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Se encuentra en el libro El conflicto de los siglos 44. Y el nombre de la corta reflexión se titula ¿Hasta cuándo? Y esta es la expresión dentro de los sufrimientos. Muchos de nosotros a veces deseamos la muerte, muchos de nosotros deseamos cualquier cosa, a veces positiva o a veces negativa, con tal de salirnos del problema. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Tengo que sufrir, tengo que padecer. Tengan ustedes una buena tarde. Será el próximo tema.